Por fin Damián ya sabe lo que se siente que le hagan un 2-1 en una mesa de debate. Pues bueno, comencemos contigo, Julieta. Ustedes en el Senado, de hecho, se tomaron muy en serio, muy enojados en el Senado con esta invitación de la ONU a hacer una investigación. Tan es así que quieren hasta destituir al comisionado. En fin, ¿por qué esa reacción, yo te diría? Bueno, en primer lugar, tendría que decir que hay, sí, una serie de discrepancias en cuanto a la actuación del comité. Sí. ¿Qué sucede? A ver, en primer lugar, el comité presenta su informe anual sobre la situación de desaparición forzada en el mundo. Posterior a esto, en el contenido del informe no se identifica alguna mención particular a México. Sin embargo, cuando el presidente del comité hace una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de estos análisis y también las medidas que deberían tomarse, es ahí cuando el presidente de este comité decide hacer una expresión, una argumentación en donde México estaba cometiendo desaparición forzada y que había que activar un artículo para entrar al análisis del tema. Lo cuestionable fue que esta declaración que hace el presidente no está contenida en el informe que presenta. Niegan que haya desaparición forzada. El movimiento ha luchado para que en este país no haya una solicitud, no haya una indicación e instrucción de los propios gobernantes para que se desaparezcan a las personas en México. Precisamente el gobierno, y en muchos casos, las intervenciones no se vayan lejos, pues. El último caso que acaba de pasar, lamentable tragedia de Jalisco, estaban involucrados policías municipales. Pero es una tragedia. Entonces, ¿por qué no, en lugar de negarla, aceptémosla y pongamos todo nuestro esfuerzo en que no vuelva a pasar eso en México? Fíjense, la diferencia, Damián acaba de decir, reconozcamos que hay una desaparición generalizada de personas, eso podría ser, podríamos acordar eso, pero lo que dice la conclusión del presidente es que hay una desaparición sistematizada, desaparición forzada sistematizada, que es diferente a generalizada. Generalizada, sistematizada, se puede asumir que hay una intencionalidad del Estado. Exacto. Y entonces eso es donde nosotros damos un paso adelante junto con la presidenta. Decimos, no hay una intencionalidad del Estado mexicano, del gobierno federal, de tener desapariciones ni siquiera en entendido del Estado. Que el comité dice, bueno, pues como las policías municipales pueden tener conocimiento, pero hay que tener un principio de este comité, no puede prejuzgar. Y una de las obligaciones de este comité es tener coadyuvancia con el Estado al que está, vamos a decir, señalando lo que está pidiendo. Que está pidiendo. Y a mí me parece que hay un exceso del presidente de este comité, pero más allá, y eso diré en mi próxima intervención, creo que el problema que nosotros tenemos que asumir, más que pelearnos con la ONU o no, es qué vamos a hacer sobre el tema de desaparición de personas. Creo que tenemos que buscar todo tipo de ayuda y que todos, incluyendo la ONU. O sea, porque la ONU lo que dice es, vamos a la investigación y si sale, te voy a ayudar, México. Sí, no, estoy de acuerdo. Mire, tan de acuerdo estamos con la situación de atender las dolorosísimas. Definitivamente tenemos que estar del lado de las víctimas. La presidenta ha sido muy clara. Nuestro movimiento es un movimiento, de hecho, que se funda a partir de la exigencia histórica de madres, de estudiantes, de jóvenes que desde los años 70 eran víctimas de desaparición forzada por el Estado mexicano por exigir libertades, por exigir democracia, por exigir libertades sindicales. Eran torturados y asesinados. Y los hijos de estas víctimas hoy son muchos compañeros de nuestro movimiento. Esta es una causa fundacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Atender que el Estado ya no cometa estos crímenes contra sus ciudadanos. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primer jefe de Estado del Estado mexicano en reconocer que existía una grave crisis de derechos humanos en nuestro país y además, en sus primeros días de gobierno, deshizo el CISEN y el Estado Mayor Presidencial, que eran aparatos encargados de perpetrar estos crímenes contra el pueblo mexicano. Y la presidenta de la República, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, desapareció al cuerpo de granaderos, que fue una de las grandes solicitudes del pliego petitorio del movimiento del 68. Nosotros venimos de la lucha en contra de la desaparición forzada. Venga. Siento que les cuesta mucho trabajo aceptar este tema porque tienen la fijación en las desapariciones de hace décadas que tenían una connotación política. Y eso yo lo puedo entender, que haya cambiado. Pero es que nadie está hablando de eso. Estamos hablando de desapariciones en general y marcadamente desaparición forzada, que implica que la pueda hacer el Estado o que el Estado conocía o ayudaba. Mira, yo creo que nosotros no podemos cometer el mismo error que cometió Peña en su sexenio. A mí simplemente esto me trae el recuerdo de Ayotzinapa. Ni podemos cometer el mismo error que cometieron los gobiernos del PAN, Francisco Barrio, y del PRI, Patricio Martínez, cuando se da el fenómeno de las muertas de Juárez. Yo soy de Juárez, de Chihuahua. ¿Y qué es lo primero que hace un Estado que finalmente a lo mejor no tiene los elementos para hacer frente a un reto como esto? Negar.
Entonces, nuestro movimiento no se caracteriza por eso. Yo creo que, primero, hay que separar este debate con el comité. Creo, y yo insisto, y con eso cerraré ese punto, que nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que la ONU siquiera pueda decir que hay una intencionalidad del Estado mexicano sistemática de desaparición. Eso no lo podemos aceptar. Pero lo que sí es que tenemos un problema de desaparecidos que está ahí y que tenemos que enfrentar. Yo creo que hemos avanzado, porque nosotros llegamos como parte de un movimiento que apoyaba a los desaparecidos de Ayotzinapa, pero también creo que tenemos que actuar con base a la realidad. Y que decían que fue el Estado. Y bueno, yo era parte de la comisión, por eso digo que nosotros no podemos cometer ese error. Yo fui parte de la comisión de Ayotzinapa y recuerdo aún todavía muchos compañeros del movimiento en esa Cámara de Diputados cuando decíamos fue el Estado y había una negación absoluta. Sí, por supuesto, no hay ningún tipo de duda en que realmente el crimen, el delito de desaparición es el más doloroso para la familia y cada desaparecido sigue siendo una herida abierta en la sociedad mexicana en general. Aquí no cabe ninguna mezquindad. Y antes incluso de esta situación con el comité, la presidenta ya ha reconocido y ya ha empezado a tomar cartas en el asunto. Muy importante el tema que comenta nuestra compañera. ¿Qué ha dicho la presidenta? Cambiar el protocolo de atención inmediata para las víctimas, incluyendo a los familiares, que ese terrible tiempo de las 72 horas desaparezca. Ha planteado también el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con tecnología y con mayor recursos, que en solo de septiembre para acá ya lleva la presidenta una disminución del 14% de los delitos de homicidio. Hay que reconocer lo que falta en nuestro país y hay que consolidar las estrategias de seguridad. Yo solo rapidísimo decir pues que si no fuera por el presidente el día de hoy, no siquiera tuviéramos esta recomendación de la ONU, porque el presidente fue el que aceptó su jurisdicción que el comité llevaba solicitando desde el 2014. Y yo no vi, por ejemplo, a Damián Cepeda en aquel entonces solicitando la jurisdicción del comité, que hoy sí está reconocida en nuestro país. Bueno, pues esto se resuelve con hechos. Primero, decir que el actuar de la presidenta ha sido, creo yo, impecable en este punto. La diferencia que hace con el tema de la ONU tiene que ver con esta palabra de sistemático y lo que significa en términos reales sería casi decir que el Estado mexicano está desapareciendo a los mexicanos, y eso ningún mexicano con 2 dedos de frente lo puede afirmar. Yo escucho a Damián, al que le tengo mucho aprecio, pero creo que hay que decir que él dice que quiere apaciguar al país o quiere traer la paz al país, un país que encendió Felipe Calderón y que todavía no encontramos los extinguidores para ver dónde se acaban estas mechas, pero que sí, yo haría una petición a la oposición que no les dé gusto de que esto esté sucediendo en el país, porque de verdad pareciera que esto les da gusto y que vienen a las mesas a decir, no, pues es que es un desastre el país, porque ustedes son un desastre. Esta es una responsabilidad compartida de todos los grupos políticos y de todos los grupos de la sociedad, hayas tenido o no, desgraciadamente, la tragedia de haber tenido un desaparecido. El público, nosotros venimos de un movimiento que viene de ras de tierra y que no podemos dejar el contacto directo con las víctimas y hacer un llamado al movimiento para que así sea. Pues muy bien. Pues sí, prácticamente una mesa de norteños. Lilia del PT es de Chihuahua, Julieta de Morena es de Baja California y Damián, de conservador panista, es de Hermosillo, Sonora. Y pues sí, aquí le hicieron un 2-1 porque no se quedaron con las ganas. Lilia diciéndole, estamos apagando un incendio básicamente que heredamos de Felipe Calderón. Y también Julieta le dice, o sea, antes yo no te veía pidiendo a resultados, ¿no? Cuando gobernaba especialmente Peña Nieto allá en el 14. Y es muy importante que estas mesas se abran también para que la gente entienda que Morena no comenzó esto. Estamos apagando el incendio. Como bien dijo Lilia, una mujer de izquierda preparadísima, nos dejó tan incendiado el país que no encontramos tantas mechas. Estamos buscando extinguidores para apagar este incendio. No tenía que haber hecho Calderón lo que hizo, de declararle una guerra a México. Esta es una crisis humanitaria que se está viviendo. Por eso, el PRI, después de tantas décadas, era una maquinaria de pobres, creó desigualdad, y luego llega el PAN y en vez de combatirlo le echa más gasolina al fuego, crea más pobreza, más desigualdad, desmantela el Estado y crea más desaparecidos, ¿sí? Lo que pasa es que antes se maquillaba todo, no se contaban las cosas como deben de ser, y ahora que llega Morena, se fija en todo con microscopio, lo que hace o deja de hacer el gobierno, pues resulta que están del lado de la ONU, este señor Damián y todos los opositores, cuando precisamente es López Obrador cuando dice quiero que la ONU coopere con el gobierno mexicano, pero no aceptan lo que opina un miembro de la ONU, del comité, que no está en el documento México, y sin embargo él sale a rueda de prensa a decir que México está ahí con un problema de desaparecidos. Por eso el Senado no lo acepta, la resolución de ese comentario de ese miembro de la ONU.
Pero te digo, repito por si no lo viste, ahí tienes a Ricardo Anaya desfilando porque no quiere a un desaparecido más, cuando ellos son los que iniciaron todo esto. El PRI y el PAN son unos desvergonzados que debería caerse la cara de vergüenza. Sin embargo, salen ahí en las mesas analizando, dando ideas, opiniones, soluciones, como si ellos lo hubieran hecho muy bien. Son unos sinvergüenzas. Dime qué opinas tú.